Esta es una representación de la cultura grecia, especialmente de la antigua Grecia. En sí nos vamos a enfocar un poquito más en la educación que ellos tenían, pero al igual vamos a abarcar otros temas que están relacionados al mismo tema de la cultura grecia. Bueno, el periodo que en sí abarcó esta cultura fue del año 1800 a.C. al siglo III a.C. Los primeros habitantes del territorio griego fueron los cretenses. Durante este periodo el territorio griego recibió influencias egipcias y de las culturas del Asia Menor. Los griegos se caracterizaban por ser grandes navegantes y se dedicaban a la pesca del atún y al cultivo del olivo. Respecto a su democracia, es decir, la democracia griega, solo los hombres libres tenían voz y voto, mientras que las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían lugar en la toma de decisiones. Bueno, y en sí, ¿cómo era la educación griega? En sí existen varias fuentes que lo revelaban, a diferencia de la educación egipcia. A pesar de que la educación variaba mucho según las religiones griegas, no era lo mismo la educación espartana que la ateniense. En general, todos los griegos combinaban la educación intelectual con la física, además de diferenciarlas según las clases sociales. La sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que su educación era exclusiva para las élites y para los grupos gobernantes. Además del arte, de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas, y para los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de gobiernos, ellos aprendían una variedad de oficios mediante la imitación, y las clases más bajas y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. Las obras de Homero y Hesíodo son principalmente la fuente de información que se consideraba educación griega del periodo. Al igual como podemos ver aquí, tenemos dos tienditas, una es de ropa y el otro es de madera, ya que como ellos se dedicaban a la armadura y a la vestimenta, por eso quisimos poner estas dos tienditas, pero a lo que principalmente se dedicaban más era al hacer cosas de madera, ya que como podemos ver aquí, nosotros hicimos un laguito donde podemos encontrar aquí unos barquitos de madera que ellos mismos hacían. También diferentes estatus sociales, que era el rey, que le sigue al rey, que lo representamos con una vestimenta azul, y los campesinos con una vestimenta gris. Al rey lo presentamos con una vestimenta de color dorado, ya que el rey tenía mucho poder, era muy determinante para las decisiones que tomaba la cultura. Pues la educación de las clases gobernantes se basaba en las artes políticas, pero también en el arte militar, y esto variaba según su enseñanza dentro de las mismas clases gobernantes. Los círculos de iniciación Taizón llevaron a cabo e impulsaron grandes escuelas como por ejemplo Pitágoras en el siglo VI a.C. En las leyes de la educación ateniense se enfoca más en los deberes de los padres, que son obligaciones importantes en la educación. La escuela de alfabeto surgió en el siglo VI a.C. en Grecia y que fue la primera escuela pública de escritura y gramática. La relación entre maestro y estudiante es que los estudiantes eran guiados por el maestro, y si algún estudiante quería llamar la atención, lo hacía entrar en razón. La violencia de la enseñanza ocasionó inconformidad por parte de los estudiantes, quienes en ocasiones golpeaban a los maestros. El modelo de Platón señala como la mejor educación la antigua, donde se enseñaba la música, gimnasia, aritmética, geométrica, la astronomía y la filosofía. El modelo de Aristóteles se concentraba en la gramática, gimnasia, música y dibujo. Solo era para los hombres libres. En la educación griega se estudiaba desde la gimnasia hasta la filosofía para los hombres libres. El modelo griego daba educación para hombres libres, por lo que ahora el gobierno está obligado a garantizar educación a todos.